El Plan de Met, Plan de Desarrollo Metropolitano Lima y Callao para los periodos de 1967 a 1980, fue el primer plan urbano que realizó un diagnóstico profundo de la situación socioeconómica de la ciudad, al igual que abordó el tema del crecimiento desbordado de este periodo. Para hablarnos sobre este proceso, tenemos a uno de los autores técnicos de este plan, el arquitecto Fernando Correa Miller. ¿Y con qué problemas estructurantes más agudos se encontraba Lima en ese momento? ¿O realmente era un tema de planificar a futuro pensando que estos problemas iban a venir? Bueno, comparando con la Lima de hoy día, era una Lima mucho más suave, mucho más simple. Tenía 2.700.000 habitantes y hoy día tenemos 9, ¿no? Claro. Los flujos de automóviles, el parque automotor que se proyectó para esa época eran 40.000 vehículos. Ahora hay 1 millón de vehículos y más también. O sea, el problema era otra Lima, ¿no? Otra Lima. Lo que nosotros proyectamos en el estudio es que Lima, entre el 67 y el 80, se duplicaba por 2, prácticamente en todo. En área ocupada, en población, en empleo, etc. Entonces ya era un cambio de escala muy importante. Claro. En realidad lo que hicimos fue lo siguiente. Como calculamos la población que iba a venir, no nos preocupó tanto el límite de lo que en ese momento ocupaba la ciudad, sino más bien qué áreas podrían ser nuevas áreas de expansión. Y entonces se definió qué áreas eran posibles de expansión y se vio dónde iban a ser ubicadas. Pues más o menos en la proyección de población se consideró cuánta gente iba a venir, ¿no? ¿Cuál fue la metodología y cuáles fueron los principales objetivos que se manejan aquí en este documento histórico? Los principales objetivos era tocar las variables fundamentales. ¿Cuáles son? Población, territorio, transporte, principalmente, ¿no? Entonces, teniendo la imagen de población, vamos a tener el territorio que se necesita y el transporte, porque la ciudad vive de la interconexión, el transporte son las venas de la ciudad, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido trabajamos, pero no había mucha información. Muchas partes de nuestro estudio se hicieron por hipótesis. Y el mérito de la población, de la proyección de población fue esa, que no había información estadística. El último dato que había era el censo del 46, creo. Estábamos en el año 57 y teníamos que proyectar una población que estaba modificando todo Lima, ¿no? Claro. ¿Cuánta gente iba a venir? ¿Cómo se calculaba eso? Fue un estudio muy minucioso que se hizo. Había unas potenciales zonas de expansión que iba a haber para la ciudad, eso estaba muy bien delimitado. ¿Y qué se proponía ahí sobre esas zonas? No, ahí se proponían las áreas de ocupación, no se hacían los planos, se proponían las áreas que iba a ser necesarias ocupar con población. Pero además el estudio incluyó la Lima existente en ese momento y se establecieron propuestas a futuro de la Lima existente que gran parte también se han cubierto, como por ejemplo reforzar el corredor central, que en esa época era el centro de Lima con Miraflores y San Isidro, cosa que se cumplió. El relleno de los espacios libres de la Lima existente en ese momento, todo lo que es el espacio vacío antes entre San Miguel y el Callao. En Chacra Colorada lo mismo, había muchos espacios vacíos. En la parte del este de Lima, todo el espacio que había desde la avenida Javier Prado a la avenida Angamos, unos espacios enormes. Entonces eso se consideró como parte a rellenarse, o sea que iba a captar población. Y el resto no había otra alternativa que irse afuera de la ciudad, claro, a la periferia. A la periferia. ¿Qué es, por ejemplo, donde estamos ahí esta periferia mismo, no había nada de esto. En el momento en el que se traza este plan, nada de esto existía. Nada Estamos de esto aquí existía. En Villa María del Triunfo. En el plano que tú tienes, se ve claramente lo que había en ese momento. Y las proyecciones que hicimos, se ve también en el documento que te he dado, de cómo lo que dijimos se cumplió. Claro. Que por lo demás no era de mucha adivinanza ni mucha magia, porque era lo que había, lo que era el espacio disponible, frente a la población que necesitaba ese espacio, ¿no? Pero se cumplió. Y haciendo un poco de reflexión al día de hoy, ¿no? Como ya estamos entrando en esa etapa, cosas que se cumplieron y no se cumplieron, ¿cuáles fueron los principales beneficios que trajo, en su opinión, el haber hecho este esquema director para la ciudad en ese momento?
dar pautas a las autoridades políticas y administrativas de cuáles eran las posibles áreas de crecimiento para qué sectores de población en función de sus niveles de ingreso y niveles culturales, de cultura urbana, porque era población que venía de las áreas rurales. Orientar el sistema de transporte, por ejemplo, planteamos desde ese momento la urgencia de hacer el estudio de factibilidad del Metro de Lima. 1967, recién ahora vemos la concreción de eso, pero ahí se planteó, sobre todo el ordenamiento del territorio, dar pautas a futuro y plantear lineamientos. Ya no decíamos aquí va a haber tal cosa, no. Estas zonas son áreas residenciales de sectores medios, estas zonas son las áreas residenciales de los sectores populares, por consideraciones de localización. O sea, ¿por qué sectores medios? Porque los sectores medios eran los que vivían ya prácticamente en la ciudad. Los sectores populares estaban gran parte de los que llegaban, ¿no? Tradicionalmente, desde ese momento, el 40% de la población de Lima en total era población migrante. Y durante varios años se ha conservado esa variable. Estamos hablando entonces, mitad nacieron en Lima, mitad llegaron de afuera. Y eso podría estar explicando algunas cosas. Por ejemplo, cuando se habla de la renovación urbana de Lima, de la antigua Lima, gran parte de la población no la conoce, no es suya, no le interesa, porque llegó recién. Y eso podría decir, bueno, ¿por qué no se puede hacer algo en el centro de Lima? Porque hay que vencer ese tipo de obstáculos, ¿no? ¿Estos lineamientos cree usted que llegaron a dar una serie de pautas, o sea, sobre todo para estas zonas de expansión que vemos hoy en día? O sea, yo creo que definitivamente sí, porque cuando se planteaba una invasión, no la dirigíamos nosotros la invasión, pero sabíamos por las características del terreno y por las necesidades de la población que en algún momento se iba a ocupar. claro. Y teníamos por todo el área periférica de Lima eso, ¿no? ¿Y ese plan de vial que ustedes proponían también respondía a la idea de que esto en algún momento se iba a poblar y iba a necesitar Claro, una conexión todo el plan con la vial se ciudad? refirió a los proyectos a futuro, ¿no? En otra magnitud, porque en ese momento el parque automotor era muy pequeño, Claro. 40.000 vehículos de producción y ahora tenemos 1 millón, ¿no? Y como transporte público, el metro era la alternativa que se El planteaba. metro era lo que nosotros veíamos que se iba a necesitar por la magnitud que iba a tomar la ciudad, ¿no? Que el automóvil no iba a poder cubrir No, de ninguna manera. toda la demanda, digamos, Así es. ¿no? Se llegó a plantear también equipamientos claves que se tenían que hacer, o sea, no tanto como el proyecto arquitectónico, No, sino sí, esta yo sé. infraestructura, este servicio, ¿no? Equipamientos que estructuren la ciudad. Claro, de repente un hospital aquí, un parque No, allá. no se llevó a ese detalle. Ujú. Y creo que felizmente, porque a la hora de que uno dice aquí viene tal cosa, a futuro pueden suceder cualquier cantidad de comportamientos inesperados que hace inútil la propuesta. Creo que lo más importante es decir, bueno, cuáles son los lineamientos. Por eso que se llama esquema director, no entrar al detalle. Ya. ¿En qué etapa, según usted con la experiencia que tiene, debería de entrarse al detalle? O sea, no sé si es un tema de ir siempre revisitando estos proyectos. La planificación o sea, el es un plan. sistema. O sea, va evolucionando la ciudad, va evolucionando las condiciones que tú encuentras. Entonces, hay momentos, por ejemplo, ahora que la ciudad no está impactada por la migración masiva, en que lo que hay que pensar es cómo revitalizar los sectores populares. Entonces, crear ahí sí puntos de atracción, puntos dinámicos que articulen, porque no van a tener que ir todos al centro de la ciudad para trabajar o para adquirir bienes. Claro. Pero si nosotros pensamos que ya se está formando en el cono norte, Megaplaza, ¿quién sustenta Megaplaza? La población de los pueblos jóvenes. Claro. En el sur, ¿quién sustenta sobre la vía de evitamiento del centro comercial que hay ahí? Los pueblos jóvenes. Entonces van apareciendo subcentros que en el fondo vienen a decirle a Lima, nosotros invadimos terrenos ilegalmente, hemos hecho casas en 30 años y ahora le estamos dando trabajo e ingresos a la Lima tradicional. Un aporte que hicimos importante, los parques zonales. Habían los parques metropolitanos y los parques de las urbanizaciones. Pues nosotros decíamos, ¿dónde hace deporte los chicos, la juventud?
¿no? Los acomodados pueden ir a un club privado, por los sectores populares, la clase media no. Entonces dijimos, vamos a hacer parques zonales entre 40 y 60 hectáreas, por eso se llamaban parques zonales. Es en ese momento que se establecen los parques ahí zonales. nace el parque zonal. Que se recupera lo que hay y se proponen nuevas áreas. Nuevas áreas, claro. Eso es importante. A eso sí se ubicaron, ¿eh? Porque ya teniendo la imagen de cómo se iba a distribuir la población, vimos dónde se iba a necesitar calculando un radio de influencia. El Plan MET, Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima y Callao para el periodo de 1990 al 2010, se elabora para actualizar las metas del anterior plan y por primera vez se formula y ejecuta a través de